Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera sesión de esta serie en la que estamos replicando esta fogata estilizada. Y hoy vamos a continuar con la flama. Eh, Vamos a hacer esta parte de, de la flama, que es una tercera capa que vamos a reunir después con esta. Y vamos también a definir el color. Ok, lo primero que vamos a hacer es copiar el set que hicimos de este lado a acá, para abajo. Entonces vamos a nuestro proyecto, aquí lo tenemos. Denme un segundo, tendré esto por acá abierto. Ok, vamos a copiar este set completo. Ajá, y vamos a hacerle algunos ajustes acá abajo. Para empezar vamos a usar el layer B. Vamos a usar este layer. Entonces pasamos este para acá, este para acá y este para acá. Lo que tendremos en su lugar es esto. Vamos a también a modificar los valores que tenemos aquí en el panir. Menos 2, 1 y menos 1. Tendremos acá un menos 2, un 1 y un menos 1. Teniendo esto como resultado, vamos ahora a aquí. Igual vamos a usar el mismo. La velocidad será distinta. Tenemos una velocidad de 2.5, de hecho es la misma. Y acá tendremos un valor de 0.1 en el add. Y vamos a poner esto con un multiply para acá. Este va a ser nuestro resultado. Voy también a... Bueno, primero vamos a hacer algunas cosas acá. Quiero agregar un nodo nuevo. Acá lo que quiero es que si vemos el resultado del proyecto final, tenemos una capa que es completamente sólida. ¿Ok? A pesar de que quiero agregar estos bordes duros, eh, al fuego, ahorita lo que tenemos es esto. ¿Ok? Bueno, de hecho tenemos esto. Y para agregar los bordes duros lo que tengo que hacer es agregar un nodo que se llama if. Y aquí vamos a hacer una serie de como suposiciones, contemplando que esto es A, este resultado que tenemos es A y B es 0. Entonces, donde A sea mayor a B, o sea, donde A es todo esto sea mayor a 0, creemos que realmente sea un 1, o sea, un valor totalmente blanco. Y nos va a dar esto. Perdón, tengo que agregar acá donde A sea igual a B, queremos un 0, que eso realmente no va a pasar casi nunca, pero donde sea 0, que continúe siendo 0, y donde A sea menor a B, que sea 0 también. ¿Ok? Y ahora tenemos esto que ya nos da bordes duros, pero quiero que sea mucho más útil. Entonces le voy a agregar de este lado un power para que este valor sea menor. Entonces tiene un 2, voy a ponerle un power de 3 y nos da esto. Aquí, aunque son valores muy imperceptibles, tenemos aún, a ver si le pongo real time, quitar real time, ok.
Aquí, por ejemplo, aunque tenemos un valor muy imperceptible, seguimos teniendo valores grises, casi negros. Y esos valores grises, casi negros, siempre y cuando estén por encima de cero, este if los va a convertir a uno completo. Y eso nos da este resultado. ¿Ok? Ahora, este lo voy a pasar para acá. Y este lo voy a poner con otro add para acá. Y lo paso para acá. Y acá lo que tenemos es evidentemente que se está pasando hacia los lados, ¿no? Si ya pongo esto en real time, podemos ver que no necesitamos lo que está en las orillas. Y para eso vamos entonces a borrarlo con un multiply. Vamos a usar un generated band. Si jalo esto, bueno, de hecho voy a hacerlo aquí primero, generated band, y lo previsualizo. Voy a querer que sea vertical en lugar de horizontal, entonces dirección switch, bool, static bool, lo giramos. El width, tengo un valor aquí 0, lo voy a querer de 31.31, será este. Y el sharpness, creo que ya está en 0, no, está en .25, lo voy a llevar a 0. Ok, y tenemos este width. Ahora vamos a multiplicarlo, este valor por este valor, para borrar lo que está a los lados. Y tenemos esto, que pueden ver que sigue siendo muy imperceptible, pero todos los valores grises, aunque parezcan negros, siguen, este nodo lo está convirtiendo a 1, o sea, totalmente blanco. Y ahora tenemos esto. Ok, y ahora ya tenemos entonces estas tres capas conviviendo de alguna manera. Tenemos esta capa, tenemos esta otra capa, y tenemos esta capa. Esta capa, esta aquí abajo, si vuelvo a detener el real time, pueden ver que se hace una diferenciación entre esta capa y esta. Vamos a hacer que se mezclen un poquito estas dos para que se vea como que esta segunda capa está generando esta tercera capa. Ok, y para eso vamos a agregar un texture coordinate. Un texture coordinate con una máscara. Vamos a dejar solamente el canal G. Si lo previsualizamos tenemos esto. No, perdón. Si lo previsualizamos tenemos esto. Y quiero ponerlo al revés, que la parte oscura esté al fondo, hacia abajo. Para esto es 1 minus. Y quiero también, para jugar un poco con las intensidades de lo oscuro y el blanco, un power. Un power de 2 está bien. Vamos entonces a multiplicar. Tengo esto por acá. Stop. Voy a multiplicar esto por esto, que me va a dar esto como resultado. Si pueden ver, aquí ya se empieza a desaparecer un poquito abajo. Y al último, por último, aquí mismo, antes de cerrar esta tercera capa,
voy a multiplicar esto por 2 para que sea un poquito más intenso. Esto es una cosa que hice yo en el shader final y me funcionó. No es forzoso, pero se ve mejor. Y paso este para acá. Y ahí pueden ver más o menos que se comienzan a mezclar estas capas. Aún se ve un poco la diferencia, pero cuando usemos, ahora sí, convirtamos esto a colores, ya se va a mezclar un poquito más y no se va a ver esa diferencia. Si pongo esto en real time, pueden ver que incluso ya no está notoria. Aquí al fondo está ese corte. Hay algo que quería hacer desde la sesión pasada. Aquí no tiene mucho caso. Déjenme busco este. Aquí no tiene mucho caso usar dos multiplies. En este caso, por ejemplo, en la capa 1 tenemos esto. Y después usamos esta máscara para llegar a esto. Y no tiene mucho caso hacer la misma operación de este lado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar este multiply. Voy a dejar este por acá. Ay. Para no usar dos multiplicaciones haciendo la misma operación. Voy a borrar este. Voy a unir estos dos. Me va a dar como resultado esto. Y ahora a esto sí le voy a aplicar una sola multiplicación para mascarearlo. Y esto lo pasamos para acá. Dejamos de visualizar este. Aquí me equivoqué. Era este. Ahí tenemos el mismo resultado y solamente lo estoy mascareando una vez. Voy a acomodar un poco esto. Aquí ya terminamos el árbol de nodos para el fuego en sí, para la apariencia del fuego. Vamos a hacer esto. C. Texture pattern. Ok. Vamos a dejar esto por acá. Ahora vamos a convertir esto a una imagen con color. Para eso vamos a repetir el proceso que... A ver, un segundo. Vamos a hacer un folder nuevo con el nombre curvas. Vamos a agregar un atlas, curve atlas, y le ponemos sea fire, bonfire. Y vamos a grabar todo primero. Vamos a agregar una curva más, una curva de color con el nombre cc curve color bonfire. Vamos a también grabarla. Y ahora vamos a poner acá un atlas con el nombre color curve. Y vamos a darle a decirle que escoja nuestro SIA bonfire y de aquí y aquí que tome la curva. Perdón, no le hemos puesto adentro. SIA bonfire se abre de este lado. Vamos a agregar una curva que sea CC bonfire. Ok, lo grabamos. Y ahora lo que vamos a hacer es definir los colores de esta curva. Aquí los tengo en el otro proyecto, los voy a ir copiando. Tenemos, ok, lo voy a abrir aquí. Bueno, vamos primero a terminar el árbol de nodos para ver cómo se va a comportar esto. Esto lo pasamos para acá y este para acá. Ok, nos está diciendo que
No está seteado. Ahí está. Ok, ahora sí podemos ajustar el color de esta curva. Vamos a empezar con la parte más brillante. De este lado voy a tener un color muy brillante con 125 en rojo, 25 en red, perdón, en green y 0 en blue. Vean cómo ya empieza a tomar colores de este lado. Y este lo aceptamos. Vamos ahora a definir otro casi por acá a la mitad. Aquí va a ser exactamente igual. Vamos ahora acá a esta mitad y acá va a ser 7, 3.5 y 0 aquí. Y por último, en lugar del negro al final, vamos a usar un 2 en red, un punto 2 en green. Ahora vamos a pasar por acá nuestra opacidad y siendo muy tenue vamos a multiplicar todo esto por 50. Y ahí está el aspecto final de la fogata. Vamos a hacer unos últimos ajustes aquí. Vamos a poner aquí un multiply con un depth fade para que el fuego se como disuelva cuando toca superficies o geometrías. Entonces depth fade, ahí está. Y básicamente con eso terminamos la flama. Los siguientes pasos ya será agregar humo, chispas y la textura de la madera y agregar todo al nivel. Por acá dejo este video. Muchas gracias para quienes me han estado siguiendo en este ejercicio. Si este contenido les parece relevante, los invito a suscribirse. Si conocen a personas con este mismo interés, igual compártanle esto y como siempre un like es muy bien recibido y agradecido. Muchas gracias y hasta el próximo